Esto es Legión Coleccionista, el podcast donde el mundo del coleccionismo no tiene límites. Hola, bienvenidas a un nuevo episodio de Legión Coleccionista, el podcast donde hablamos de todo tipo de coleccionismo. Yo soy Lilia y les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro Instagram, TikTok y YouTube Music, que los encuentran como Legión Coleccionista Podcast. Si alguna vez se han preguntado qué sucedería si un excéntrico millonario adoptara a un grupo de niños con superpoderes y luego los entrenara para salvar el mundo, The Umbrella Academy es la respuesta a esa pregunta y mucho más. Creada por el talentoso Gerard Way, conocido también por liderar la banda de rock My Chemical Romance, y el increíble artista Gabriel Ba, esta serie ha capturado la imaginación de millones desde su debut en 2007, convirtiéndose en una bocanada de aire fresco en un universo geek liderado por Marvel y DC Comics. Esta serie ha provocado que sea muy coleccionable, tal vez en un nicho pequeño a comparación de estas dos grandes casas editoriales, pero con un fandom muy fiel dispuesto a coleccionar lo mucho o poco que hay de esa familia disfuncional. Y para platicar de esto, hoy me acompaña Alex Medina de nuevo. Hola Alex, ¿cómo estás? Hola, muy contento de estar por acá con ustedes, listo ya para platicar sobre The Umbrella Academy y todo lo que tiene que ver con esta serie increíble y lo que ha sido a lo largo de la historia desde que nació hace algunas décadas ya como un cómic y toda la historia que tuvo, esta repercusión, toda esta fantasía que se creó desde los trazos, desde el dibujo, hasta lo que tenemos hoy con serie, con figuras, todo lo que hay alrededor de este mundo tan interesante que es The Umbrella Academy, que bueno, que por si fuera poco nació de las creencias de uno de los grupos de música que más me gustan personalmente, que es My Chemical Romance. Para comenzar, imagínense un cóctel de drama familiar, viajes en el tiempo, apocalipsis inminentes y personajes tan únicos como tú y yo, Alex, pero con superpoderes. Este cómic no solo ganó el prestigioso premio Eisner, sino que también nos regaló una de las adaptaciones más exitosas de Netflix, que ha catapultado la popularidad de estos personajes a niveles que valen la pena tomar en cuenta. Gerard Way, más conocido por su música, decidió sumergirse en el mundo del cómic porque siempre fue fanático del mundo de las novelas gráficas y la cultura pop. Incluso trabajó como pasante en DC Comics antes de alcanzar la fama con My Chemical Romance. Su amor por las tiras cómicas y su deseo de contar una historia que se apartara de los arquetipos clásicos de superhéroes lo llevó a crear The Umbrella Academy. Lo que hace que esta historia sea tan especial es su enfoque en los traumas y las complejidades emocionales de una familia nada funcional que, además, tiene poderes que no son nada clásicos a comparación de lo que ya se conocía en ese entonces gracias a Marvel o DC. En 2007, junto con el arte de Gabriel Ba, complementaron perfectamente la atmósfera de extrañeza y caos que impregna cada página, ganando este premio en 2008, que es algo así como los Óscares de las novelas gráficas. Debido a su historia única y personajes memorables, su fama fue revolucionando desde los cómics hasta convertirse en una popular serie de stream en Netflix. Aunque debo de admitir que la última temporada decepcionó un poco, con esto, los cómics han visto un aumento en sus valores y también han aparecido una gran cantidad de nuevos coleccionables, desde figuras de acción hasta ropa y accesorios. Para quienes no han visto la serie o leído los cómics, muy rápidamente la historia va de una familia de superhéroes adoptados, nacidos de manera inexplicable el mismo día en 1989. 7 de estos niños fueron adoptados por el excéntrico millonario Sir Reginald Hargreaves, quien los entrena para formar la Umbrella Academy, un equipo encargado de salvar al mundo. Cada uno de los miembros tiene habilidades únicas, pero los conflictos familiares, traumas pasados y la misteriosa muerte de Hargreaves los separan con el tiempo. Años después, se reúnen tras la muerte de su padre adoptivo y descubren que el apocalipsis es inminente. Entre viajes en el tiempo, traiciones y relaciones rotas, los hermanos deben superar sus diferencias y trabajar juntos para evitar la destrucción de la humanidad, mientras lidian con secretos oscuros, su propio destino y fuerzas sobrenaturales. La historia mezcla acción, drama, humor, con un estilo visual único y personajes profundamente complejos. La verdad es que lo resumí mucho para evitar los más grandes spoilers para quienes no han leído los cómics o visto la serie, porque sí son un poco diferentes, pero seguramente hablaremos con spoilers más grandes adelante, entonces para que estén atentos y le adelanten o primero vean la serie o lean los cómics y después regresan a escuchar el episodio. Para ti, Alex, ¿cuál es el personaje más coleccionable y por qué? Es difícil pensar en un personaje particularmente, pero me parece que en mi caso, quien me gusta mucho, desde un principio me gustó, la verdad, es obviamente Victor Hargreaves, que es el personaje más importante en la primera parte de esta historia, por todo lo que significa el violín blanco, por todo lo que tiene en cuanto a poderes, capacidades, fortalezas, y también por mucho cómo está roto al final de cuentas, tienes una relación rota con la familia. Eso es algo que es muy complejo de llevar, pero que después crece mucho porque al final es un personaje muy infravalorado, es un personaje que pocas veces se le sigue,
serie. Es un personaje que pocas veces, digámoslo así dentro de los términos del cómic, no es el más fuerte o el más poderoso, el que tiene más ganas de hacer las cosas. Esas son las cosas particularmente que me gustan de este personaje. Y también yo te diría que otro que me encanta es obviamente Diego. La verdad, Diego es un personaje padrísimo por lo que hace con los cuchillos, por cómo se mueve, por cómo va teniendo una relación con distintos personajes, desde su hermano Luther, que pues es una relación bien compleja porque los dos pelean el tema del liderazgo en el equipo, a pesar de que el líder finalmente es Luther en ese sentido. Pero yo creo que Diego es padre por ese tipo de cosas. Y también, bueno, en la serie pues tiene una relación bien interesante con su novia, esposa, a lo largo de toda la trayectoria, que también es muy interesante. Yo me quedaría con ellos dos. Me gustan bastante esos personajes. Ya después podemos hablar más a detalle de cada uno, pero me quedaría con ellos. Yo me quedo con número 5 y tal vez el padre adoptivo, porque pues aquí entre nos y cuentan la leyenda, se parece a mi abuelo un poco. Puede ser un poquito, pero bueno, yo creo que este tipo de personajes, y sobre todo por las relaciones familiares y la complejidad que tienen, los ves más allá de la pantalla, los ves muchas veces en tu casa, los ves muchas veces en diferentes espacios, y bueno, es normal, es natural que ese tipo de personajes te los encuentres así. Creo que eso que dices es la magia que tiene Umbrella Academy, que te puedes identificar con estos personajes aunque tengan superpoderes. Tiene una parte muy humana que a lo mejor los cómics de Marvel o de DC lo explican y lo manejan de otra manera, pero acá es tan relatable que sí te quedas pensando como de, ay, sí podría ser mi familia aunque no tengamos superpoderes. Y yo escojo el número 5 porque mucha de la trama, ya sea en los cómics o en la serie, gira alrededor de lo que él tiene como poder. Pero como ya les contábamos, la Academia Paraguas viene totalmente del mundo del cómic, por lo que, como suele pasar, tiene grandes diferencias entre la historia impresa y la que se vio en el stream. En los cómics, la historia tiene un enfoque más surrealista y estilizado, con una estética visual más extravagante y personajes aún más excéntricos. La serie de Netflix, aunque fiel a la trama principal, suaviza algunos de estos elementos, adaptando el estilo para una audiencia más amplia y profundizando en los arcos emocionales de los personajes, lo que le da un enfoque más centrado en el drama familiar visualmente. Además, se introducen nuevos personajes y tramas en la serie, como la relación entre Klaus y Dave, que no está presente en los cómics, los cambios en la personalidad de ciertos personajes, como el caso de Luther, más vulnerable en la serie, o Vanya y su transición por cuestiones del ahora actor. Mientras que los cómics tienen un ritmo más acelerado y bizarro, la serie expande y profundiza en las motivaciones y el trasfondo emocional de los personajes, lo que añade un tono más humano a la historia por el formato. ¿Qué crees que sea eso que hace que los cómics de Umbrella Academy sean únicos en comparación con otras novelas gráficas que provoquen que valga la pena coleccionarlos, Alex? Yo creo que algo que tiene de muchísimo valor aquí es la relación que existe entre los personajes y la manera en que humanizas a los personajes de Umbrella Academy. A diferencia de otros superhéroes que tú los ves de pronto luchar, batallar, enfrentar, que son muy fuertes, que son muy capaces, que son muy interesantes en todas sus habilidades y eso, al final de cuentas en Umbrella Academy encuentras personajes que sí tienen fuerza, que sí tienen capacidades, que sí tienen muchas habilidades y poderes, pero que también son humanos y que también tienen miedos y que también tienen preocupaciones, no están conformes con su vida, no están conformes con lo que están haciendo, no les gusta en algunos casos el papel que tienen dentro de su propia familia. Muy parecido, yo quizás los compararía un poquito con los X-Men, que también tienen esta distribución sin que sean una familia directamente como si pasa en Umbrella Academy. Creo que los X-Men, por ejemplo, sí tienen este tipo de relaciones complejas con otros pares. Eso hace que tenga un nivel muy distinto, un nivel desde mi punto de vista más elevado en cuanto a cómo se relacionan los personajes con uno mismo, porque al final de cuentas tú encuentras dentro de estos personajes quizás a los que más se pueden parecer a ti, a los que más te pueden gustar, y así te relacionas y los absorbes. Creo que eso es algo padrísimo que tiene la serie y creo que eleva mucho el nivel en comparación con otras. No únicamente, como te decía, los vemos pelear, sino también los vemos sentir en muchos casos, y eso me gusta muchísimo de la serie. En esta saga o franquicia pasa algo muy curioso, que es que tenemos dos versiones, la del cómic y la de la serie. Entonces tenemos, digamos, como dos versiones de cada personaje. Nosotros ya leímos los cómics, ya vimos la serie, y voy a poner un ejemplo muy rápido. Cada niño le ponen un número en vez de nombre al principio, cuando los adopta. Número 1, número 2, número 3 y así. La mamá, digamos, robot, ahí vienen los spoilers, les pone nombres y los trata de humanizar en la serie de televisión. Pero en el cómic pasa algo de que esta disfuncionalidad explota totalmente. Ellos ya son grandes, ya son adultos y se siguen llamando por números. Tratan de evitar también a lo mejor esta parte humana, porque el cómic es más bizarro que la serie. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos ahora sí que dos vertientes para coleccionar. ¿Tú con cuál te quedas? ¿La del cómic o la de la serie? Yo me quedo un poco más con la versión del cómic. Si bien en la serie tenemos también a los personajes muy de esta manera, tienen estas relaciones familiares y si las ves en la pantalla de esa forma, creo que en el cómic te das tú la oportunidad de
imaginar muchas más cosas de las que tú puedes percibir directamente con tus ojos cuando estás viendo la serie. Creo que eso las diferencia. Las dos me gustan, realmente las dos se me hacen buenas versiones y ninguna creo que esté por encima de la otra, pero sí creo que la del cómic te da un poco este aliento a tratar de imaginar, a tratar de pensar en otro tipo de cuestiones que de pronto no las tienes en el tema de la pantalla. En la pantalla pues estás viendo una historia muy bien creada, muy bien construida, muy padre también, por cierto, con todo tipo de personajes, pero sí te rompe un poquito verlos de otra forma en el cómic, creo yo. En el cómic percibes muchos sentimientos sin que estén directamente ahí, creo yo, porque tú te lo estás imaginando, tú estás sintiendo que a lo mejor Luther tiene este tipo de miedos con todo y que es un personaje que es súper fuerte y que vivió la luna y te lo estás tú imaginando porque lo estás pensando ahí alrededor de lo que estás leyendo en el cómic. En la pantalla Luther es igual un personaje con temores y eso, pero lo ves distinto porque tiene una cara, un rostro muy particular, santo y seña, digámoslo así, de cada uno de sus movimientos, y por eso me quedo un poco más con una. Sin embargo, las dos me gustan, eso es un hecho. Es que el dibujo del cómic es muy diferente al de las otras casas editoriales. Es como más, ¿cómo lo podríamos decir? Crudo, digamos, en algunas situaciones. A comparación de la serie, algunos personajes son más importantes. Exacto. Por ejemplo, Klaus es muy importante en el cómic. De hecho, muchas cosas de las que pasan en la serie realmente pasan en el cómic por Klaus. Número 5 también tiene demasiada relevancia. Acá en la serie se recargaron más en él. Es que les digo, no les quiero spoilear mucho. Es que creo que al final de cuentas lo que pasa es que los personajes son distintos, pero iguales. No sé si me explico con eso. Pareciera ser que no, pero sí. Cada uno tiene sus capacidades dentro del cómic, pero cuando tú los ves en la pantalla, sí cambian algunas cosas que terminan siendo importantes. Sobre todo porque una narrativa en pantalla tiene diferentes ejes, tiene diferentes maneras de ver las cosas, y eso hace que cambie mucho la forma en la que se está estructurando lo que tú estás viendo, ¿no? En cómo se genera ese mensaje que te llega a ti. Creo que en el cómic es una manera muy tradicional. Influye mucho esta capacidad que tiene Gabriel Bá en ese sentido para irte contando las cosas a través de su dibujo e ir entendiendo mucho de lo que quiere Gerard Way decir, cómo lo va asimilando, cómo te lo va mostrando en las viñetas, cómo te va diciendo cuadrito por cuadrito qué es lo que va, y en ese sentido la pantalla pues tiene una continuidad muy diferente, ¿no? Porque en la pantalla pues nunca te detienes, como si te detienes a leer. Pero creo que las dos historias valen mucho la pena y creo que también no tiene mucho sentido estarnos quedando con cuál nos gusta más. Creo que son universos que están dentro del mismo paquete y que vale muchísimo la pena que los tengamos en cuenta para como fanáticos de este tipo de historias. Es que no es pelear con cuál nos quedamos, es más bien tener la fortuna de poder coleccionar las dos versiones. Y eso se me hace muy interesante, porque cuando nos vamos a Marvel o a DC, es como de, ok, está este Batman de los cómics, que después lograron con éxito pasarlas al cine y tuvo un boom y entonces la gente se interesa y es como el círculo perfecto. Acá creo que no pasa ese círculo. Acá es de, bueno, nacimos en el cómic, pasamos al stream, pero la gente sigue prefiriendo el cómic porque realmente sí hubo un boom, yo creo que con las primeras 2 temporadas, ya la tercera se fue desinflando un poco porque creo que tardaron mucho tiempo en producirlas. Fue pandemia y llegó la número 4, que la verdad el final decepcionó un poco y siento que fue así como de, bueno, ya termina la tan. Eso creo que puede ser muy malo o muy bueno para el mundo coleccionista. Muy malo porque dijeron así de, no, pues ya se terminó, bye, ya no hay que coleccionar, ya no van a salir productos, bye. Pero puede ser muy bueno porque a lo mejor Gerard Way en algún momento puede seguir la historia por medio de los cómics. ¿Y qué va a pasar? Vamos a tener que coleccionar más acerca de esta historia en papel. Y eso está muy padre también. Sí, porque es continuar la historia, a lo mejor borrar el canon que se hizo con la serie, pero seguir con una historia. La verdad es que no sé si vaya a escribir un nuevo cómic, pero yo espero que sí. Pasa mucho, ¿no? Por ejemplo, yo soy súper fan de Buffy la Cazavampiros. Se terminó Buffy la Cazavampiros con sus temporadas y entonces pues dijeron, pues ya, ¿no? La actriz dijo, ya ahí se ven, pero la historia de todos los personajes siguió en cómics y esos cómics son canon. Yo la verdad espero que pase algo así con The Umbrella Academy. Es probable que al final de cuentas podamos ver diferentes tipos de historias sobre cada uno de los personajes. Más adelante yo creo que si nos da la oportunidad de Gerard Way de seguir reconociéndolos más, de seguir percibiendo más las aventuras que tienen, de seguir involucrándonos sentimentalmente con ellos también, porque es lo que pasa cuando estamos ahí. Bueno, podemos tener seguramente algunos cómics separados de cada uno de ellos. Imagínate poder saber qué hizo tantos años número 5 perdido, ¿no? Poder saber qué pasó en la luna con Luther, o qué pasó de pronto con esta carrera que tenía como estrella su hermana, por ejemplo. Hay muchas cosas ahí, historias particulares y peculiares, que es lo que te decía, es muy parecido en el caso de los X-Men, que tienes de pronto la historia de Wolverine, que tienes también de pronto lo que pasó con Cíclope, que tienes lo que pasó con Magneto, que tienes lo que pasó también por ahí con Kitty Pryde, que tienes lo que pasó con cada uno de ellos de pronto también. Eso es algo que vale mucho la pena y que ojalá, espero, pongamos changuitos, pueda suceder también. Y es que en el mundo de Umbrella Academy hay una variedad de artículos que se
pueden coleccionar. Al ser una franquicia relativamente nueva, aún pueden encontrar memorabilia que en un futuro puede llegar a un estatus coleccionable bastante interesante. Por eso, decidimos grabar este episodio porque realmente creemos que aquí hay un potencial coleccionista y mucha gente no lo está viendo. Y para que se animen a empezar a coleccionar a la familia Hargreaves, tenemos el top coleccionable del capítulo que está ordenado de lo menos a lo más coleccionable. En el número 4 tenemos merchandising y accesorios como camisetas, gorras y artículos de uso diario con la temática de la serie de stream principalmente, como productos con las caras de los actores y actrices, pósters oficiales, arte conceptual y prints firmados por los artistas. Y en este punto incluimos también un aspecto único de la serie, que es su soundtrack, que incluye una mezcla impresionante de música clásica y canciones de rock. La banda sonora ha sido lanzada en vinil y algunas ediciones limitadas en colores especiales o con arte exclusivo se han vuelto muy buscadas por los coleccionistas de música y fans de la serie. Y realmente todavía pueden encontrar muchas cosas, ya sea en Amazon, en eBay o hasta en Mercado Libre, que en algún momento pueden llegar a costar algo significativo. Obviamente son cosas como muy comunes como bolsas, que la botella para el agua, cositas así en 600, 500 pesos, 300 pesos mexicanos. En eBay, el vinilo, que salió solo para la primera y la segunda temporada, que eso es raro, es la banda sonora, está en $85. El otro disco en Amazon, el de la temporada 2, está en 1,885 pesos mexicanos. Pero aquí, entre todas estas cosas, digamos, entre comillas, comunes, encontramos un raro reloj de bolsillo de Umbrella Academy de número 5 en eBay. Cuesta $899, son 17,603 pesos mexicanos, y digamos que es la figurita del número 5, pero es la imagen basada en el cómic y tiene al lado un reloj de bolsillo. ¿Qué será? No es de oro, ¿o sí? No. Yo creo que no, pero sí está bastante padre. Creo que ese tipo de cosas son las que hacen que esta serie tenga valor y te gusten un poquito más. Está interesante tener este tipo de artículos ahí y creo que hay una amplia gama, ¿eh? Yo creo que hay muchas cosas que pueden ser desde sencillas hasta más elaboradas, pero vale mucho la pena. Pero es que uno no pensaría que existieran estos ítems súper coleccionables. Les digo, es una figurita del número 5 y al lado está el reloj. Las voy a subir a redes sociales y solo hubo 500 estatuas de este tipo y salieron en el 2010. También hay que valorar eso, y que está basado, yo creo que también influye mucho en la imagen del cómic, no de la serie. Sí, claro. O sea, porque si estamos pensando en 2010, no estaba todavía la serie en pantalla y eso cambia mucho las cosas. Por eso la percepción que tenemos sobre este particular objeto, y creo que valdría mucho la pena que los seguidores se den una vueltecita después en las redes para que lo conozcan directamente, o incluso puedan meterse a buscar todas las cosas que hay. Como tú mencionabas, desde eBay hay un montón de cosas, hay un montón de productos, desde lo más sencillo hasta lo más elaborado, que hacen que tenga riqueza el ser fanático de Umbrella Academy. Es que uno pensaría que estamos muy enfocados al llavero, al pin, porque es una franquicia realmente reciente, pero si ustedes le escarban, pueden encontrar joyitas como esta, que en algún futuro va a ser muy coleccionable, precisamente porque todavía las consiguen. Sí, totalmente, y vale la pena meterse. Si usted es fanático de Umbrella Academy, creo que está en un muy buen momento para tratar de conseguir algunas cosas. Imagínense ustedes tener algo relacionado a Vania #Victor, como lo tenemos ahí, o por ejemplo el número 5, que es increíble todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en este tema del reloj, los viajes en el tiempo, cómo se va involucrando, todo ese tipo de cosas. Luther, imagínate tener algo de Luther también, algo relacionado al cuerpo de gorila y distintos personajes ahí. Entonces es un buen momento, creo, para entrarle, más allá de que se haya terminado ya la serie de televisión, porque el cómic tuvo vida per se y va a tener vida per se, y probablemente, como decíamos, ojalá se hicieran cosas distintas, pero creo que es un buen momento para entrarle. En el siguiente punto tenemos exclusivos de convenciones, como ítems que solo se pueden conseguir en eventos especiales como la San Diego Comic Con, artículos firmados por el elenco y el equipo de producción, incluyendo guiones y pósters, así como réplicas de objetos icónicos de la serie como la máscara de Hazel y Chacha o el violín de Vania, son altamente buscados. Aquí igual encontramos una Rittenhouse de Umbrella Academy 2020 primera temporada, caja de archivos sellada de fábrica, que por lo que veo trae como unas tarjetas adentro, firmadas. Según yo, son impresiones, pero es que estos elementos nunca salieron como digamos a la venta al público así en general. Esta caja cuesta $1,564.45.
Después tenemos una utilería de armario original de Reginald Hargreaves con su certificado de autenticidad, que realmente es un traje que usó el actor, que hasta eso está barato, cuesta $500. Barato, más o menos, pero creo que lo vale al final de cuentas también. Me gusta lo que estamos viendo en este tipo de coleccionables, porque no son lo que vemos tradicionalmente en otros. En otros hay cosas muy establecidas, muy cliché, digámoslo así, y aquí ves cosas que incluso pueden ser desde lo más sencillo, como decíamos ya, el pasado reloj, hasta lo que tenemos ahorita. Pero es que hemos hablado de otros coleccionables del cine o de la televisión en otros episodios, y creo que esta comparación de esos está bastante accesible. Entiendo que no es una franquicia que digas, está a la par de Star Wars o de estos grandes actores, pero la primera temporada no es nada mala, como que sí debería de costar este tipo de trajes un poquito más. Aquí también encontramos las máscaras de Hazel y Chacha, están hechas de látex para hacer un cosplay súper realista, están igual en eBay, vienen de Argentina y están en 9,583 pesos mexicanos. La escala está súper bien cuadrada, el material se ve de buenísima calidad, entonces a lo mejor aunque no sean coleccionables, digamos, oficiales, está súper padre tener algo así. Está muy padre, la verdad es que las máscaras, si ustedes recuerdan la temporada 1 o recuerdan el cómic, leyó el cómic, pues saben lo importantes que son las máscaras. En el cómic, si yo no me equivoco, a lo mejor me puedo estar equivocando porque lo leí hace un tiempo, pero sí, siempre ha sido de mis favoritos, no se ve la cara de los personajes más que con las máscaras. Exacto. Y eso es lo que les da mucho valor. Obviamente, como decíamos hace ratito, pues en la televisión tenemos otras cosas. En la televisión obviamente sí está y se ve el actor que está ahí presente y lo que está haciendo y cómo se coloca la máscara y todo. La máscara tiene un poquito de menor valor en la televisión, pero no deja de ser importante, pero en el cómic es súper de valor. Son personajes que están marcados por el uso de estas máscaras y son máscaras realmente tamaño normal y están medio como colocadas en una basecita. La de Chacha, que es la típica del perrito rosa, o la de Hazel, que es como un osito, ustedes se acordarán muy bien, un osito ahí medio de colores verdes, azules, raros, pero está padre y son cosas distintas, muy de cultura pop, retomando estos colores, estos sentidos de la cultura pop, y me gustan bastante. Yo creo que esto sí es algo que yo tendría. Y también de la televisión pueden conseguir guiones firmados por los actores o las actrices. Aquí un guión del piloto, imagínate, firmado por Elliot Page, que antes era Ellen Page, cuesta 9,760 pesos mexicanos. Y a ver, aquí pasa algo muy curioso, ya lo platicamos, pero es que ella antes firmaba como Ellen y ahora firma como Elliot. Entonces, ¿valor coleccionable? Claro que sí. Totalmente, y eso creo que es algo que hay que destacar en este caso, más allá de entrar en temáticas de la forma en la que tomó sus decisiones el actor, cómo fue en momentos y eso, aquí lo importante es eso también, decir que hubo esta transición por parte de Page, que le da mucho valor porque tienes un producto que está marcado, porque la serie justamente, si no me equivoco, era algo muy trascendental del actor en ese momento, era algo como que tenía mucho valor y todo el mundo se preguntaba, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a tomar ahorita que tuvo la transición? Y eso, y creo que la serie lo lleva muy bien, lo maneja muy bien y está padre que exista este tipo de inclusión. Y bueno, si uno es fan de Page en ese sentido, desde que estaba en algunas películas clásicas como Juno, por ejemplo, me acuerdo en esa de Juno que todo el mundo vio por ahí del 2010, 2012, ahora que tiene esta transición y lo vemos aquí en Umbrella Academy, vale mucho la pena este tipo de cosas, tenerlo. Y también el otro, hay uno por ahí de Robert Sheehan, que eso también vale muchísimo la pena. Tenerlos ahí autografiados está padre. Y creo que, como tú mencionabas hace ratito, no son precios tan estratosféricos, alrededor de 9,700 pesos, 10,000 pesos. Creo que son asequibles si uno es fanático, la verdad. Y es que los actores y las actrices, los productores todavía siguen vivos. Por eso tiene tanto potencial. Y no sabemos qué es lo que vaya a pasar después. ¿Qué es lo que vaya a pasar después con ellos? No sabemos si al rato va a ganar un Oscar, a lo mejor Elliot Page o Robert Sheehan va a pasar de ser el personaje tan interesante que tiene en Umbrella a ser otra cosa. Entonces creo que vale mucho la pena aventarse ese tipo de tiros en este instante. Y yo sí lo tendría. Creo que esto es algo por lo que sí me podría decantar y que sí vería, por ejemplo, en mi casa, y que sí lo tendría y lo guardaría con mucho cariño. Es algo padre. Y por cierto, Juno es del 2007, ¿eh? Bueno, más o menos me quedé un poquito atrasado, pero más o menos iba por ahí. Después tenemos figuras de acción que han sido muy populares, especialmente en ediciones limitadas y las exclusivas de convenciones. Las más buscadas son las de la familia, pero en la versión donde son niños, con este uniforme escolar y el antifaz. Las figuras lanzadas por Dark Horse Comics y, por supuesto, los Funko Pops de los personajes principales como Luther, número 5, Vanya y Klaus son muy coleccionables. Algunas de estas figuras en ediciones especiales o firmadas por el elenco han alcanzado precios bastante altos en el mercado secundario. Hay una figura de Funko Pop de Ben que está firmado, cuesta $2,369
$299. Y creo que aquí también es por la relevancia del personaje. Viene el Funko Pop en su versión azul como de fantasmita, entonces eso también le da plus, que tienen varias versiones. Aquí hay otro firmado por el actor que hizo de Luther. También, ojito, nos estamos enfocando ahorita en figuras que vienen directamente de la serie. Este Funko firmado por Luther vale 24,214.21 pesos mexicanos, al igual que uno de Allison. Entonces está interesante porque, repito, tenemos las dos vertientes. Hay un grupo de 4 figuras de Dark Horse de escala 1:18 que cuesta $229, pero realmente son las caras de los actores de la serie. Entonces no sé cómo le vamos a hacer, porque hay un kit de toda la familia de Umbrella Academy que cuesta $400, pero son la versión del cómic. ¿Tú con cuál te quedas? La verdad es que las dos están padrísimas. Yo me animaría quizás a comprar esta del cómic. Si ustedes después se dan una vuelta para tratar de conocer más sobre ellos en las redes sociales, van a poder encontrar los personajes, cada uno en una pose distinta. Ya sabemos cómo son en el cómic, ¿no? La visión es muy diferente. Por ejemplo, tenemos un Luther mucho más, es que no sé cómo decirlo, mucho más chango, mucho más gorila, con lentes oscuros, nunca le ves los ojos. Tenemos, por ejemplo, también una Vanya que es totalmente blanca, y es el violín blanco en ese sentido y es muy distinta. Tenemos también el personaje de la hermana, que es también muy diferente. Entonces tienen otra personalización a la que vemos en la serie y eso hace que sea muy distinto. Está padre, me quedo con esa, pero bueno, no descartaría la verdad también lo que vemos en los Funkos. Los Funkos autografiados también tienen mucho valor. El de Luther está increíble porque es Luther con su chamarrita particular que usa durante toda la serie, verdecita, con sus guantecitos. Entonces está bien padre y me gusta. Y Allison también está, pero es un personaje muy controvertido. Allison creo que a veces nos cae mal o a veces nos cae muy bien dependiendo de la ocasión, pero también está padre ese personaje. Y bueno, el de Ben que mencionabas, que es el más caro de todos, alrededor de $2,369, pues está padre porque tiene el glow que hace que además brille. Nosotros sabemos, ¿no?, que Ben tiene estos tentáculos que puede sacar en cualquier momento, pero bueno, fallece, y al fallecer también lo que hace es que se vuelve fantasma. Entonces está como en versión fantasma, pero está también sacando estos tentáculos del pecho que le salen. Entonces eso está bastante padre. Creo que el Ben está muy bonito por eso, y es una figura muy distinta a los tradicionales. No es como que esté en una posición normal ni nada, está como volando. También eso es lo que lo hace padre. Pero en Funko. En Funko, exactamente. O sea, yo a lo que me refiero es que en los Funkos me gustan mucho los 3 que están autografiados, y me gusta la versión del cómic en la que salen todos, no uno por uno. Yo me quedo 1000 veces con la versión del cómic, porque tienen más detallitos. No están feos los Funkos, no están feos los de Dark Horse, pero realmente son figuras de acción de Marvel o DC con las caras de los actores, y realmente no sé, como que están muy X. Entiendo por qué son coleccionables, porque también al ser un poquito X, en ese sentido de que son casi moldes de figuras de acción genéricos, como que no dieron tanto pegue. Aparte, pues yo, por ejemplo, aquí en México nunca los vi en las tiendas, a pesar de que la serie al principio le fue muy bien. Y los de los cómics entiendo que a lo mejor no llegaron a tiendas, pero son como un poquito más de culto, están más detallados, están más curiositos. Estas características del cómic sí las transmitieron en las figuras. Y si tú ves los dibujos de Gabriel Ba, estas figuras realmente cobran vida en 3D al transmitir la esencia del cómic, por lo que pienso que si sacaran una nueva ola de figuras basadas en la novela gráfica con más personajes como Chacha, Hazel o Pogo, creo que sí pegaría bastante, porque algo que tienen, creo, los productos que vienen de libros o cómics es que no envejecen tanto a comparación de productos que tienen la cara de alguien real, ya sea una actriz o un actor. Y es que vuelvo a lo que te decía yo también en un inicio, que los cómics tienen una visión muy distinta a lo que es la serie. En la serie hay muchas cosas que tú no puedes tener como las tienes en los cómics. No me imagino, por ejemplo, de qué manera se vería Luther con este traje súper gorilesco que tiene todo el tiempo, que es mitad gorila, mitad robot. Prácticamente es un gorila al que le insertaron literal la cabeza de Luther ahí, y creo que en la serie es muy diferente. Es un hombre muy fuerte. A veces tú dices, ¿cómo se va a ver? Se va a ver muy grotesco, no se va a ver real, se va a ver de una forma muy extraña. Pues no, la verdad es que en el cómic ese tipo de cosas pues no hay ningún problema. Tú te las imaginas y las crees y las valoras, y en la televisión pues sí tienen esa restricción, que es lo que cambia. Por eso este tipo de coleccionables te gustan más, me parece a mí, porque tienen esta otra visión, son un poco más arriesgados, rompen mucho más con lo tradicional, que por ejemplo lo que tenemos en el otro caso, que son las figuras pues muy clásicas, muy cuadraditas, muy, pues bueno, retomando la esencia de la serie, que si bien pues tienen sus trajes, sus cosas, sus cuchillos. En el caso de Diego, el violín, por ejemplo, en el caso de Vanya, Víctor, pues bueno, son los personajitos con el traje y todo eso. Es muy distinto a verlos caracterizados como son en el cómic.
Y en el número 1, lo más coleccionable, sin duda son los cómics, porque digamos que son el origen de todo y se han vuelto piezas muy codiciadas. Primero, porque el tiraje lanzado en 2007 de la primera serie Apocalypse Suite tuvieron ediciones limitadas. A esto hay que sumarle el éxito de la serie de stream, que ha hecho que muchos busquen los cómics originales. Además, las variantes de portadas, las ediciones especiales y por supuesto las copias firmadas por Wei y Ba son extremadamente valiosas. Y más porque aún se pueden conseguir las firmas de estos creadores porque siguen vivos. Aquí también incluimos guías oficiales, que son libros que detallan más el universo de Umbrella Academy, incluyendo arte conceptual, entrevistas y más, y recopilaciones de los cómics en formato de novela gráfica en un solo tomo gigante. Algunas de estas ediciones aún se pueden conseguir. El Umbrella Academy volumen 1 de Apocalypse Suite en Deluxe Edition lo pueden conseguir en Amazon por $1,137. Esto lo estamos grabando en 2024, entonces tal vez en algún futuro pueda subir, no tanto creo yo, pero por si gustan ahorita comprarlo, creo que estaría bien. En eBay, un cómic de Apocalypse Suite, número 1, edición limitada de 1000, firmado por Gabriel Ba con una clasificación de CGC 9.8, está valorado en $1,500. Tenemos otro que está compuesto por 5 o 6 cómics que se llama Umbrella Academy You Look Like Death, número 1, edición CGC con un juego completo, está valorado en $1,250. Y es que depende mucho también la clasificación. Aquí hay uno de Umbrella Academy igual número 1, ya está en su case, valoración 9.8 en $19,559 mexicanos. Pero aquí el plus es que están firmados. También en Amazon o en ciertas librerías pueden conseguir todavía los tomos de los cómics. Ahorita los ha vuelto a lanzar otra casa editorial aquí en México. Y lo que tiene esta franquicia también es que proveniente de la serie han sacado otras obras editoriales. Tenemos una que se llama Umbrella Academy The Commission Handbook, A Complete Commission Guide to Temporal Anomalies, que digamos que vienen a ampliar este universo de qué pasó en la Comisión del Tiempo. Están $612 mexicanos. Entonces tiene este plus que tienen otras películas como Harry Potter, otras series donde hay libros de cocina, hay libros de qué pasó con tal personaje. Hay otro que se llama The Making of the Umbrella Academy, que supongo es de la temporada 1, tiene el sello de Netflix y está bastante accesible su precio, está en $784. Pero repito, ¿qué pasa aquí? Pueden conseguir estos cómics, pueden conseguir estos libros y a lo mejor aventurarse a conseguir la firma, no sé, de Gabriel Ba, de Gerard Way o de alguno de los actores. Creo, si no me equivoco, Gabriel Ba ya vino a México, entonces creo que vale mucho la pena tenerlo por ahí. Si nosotros tenemos alguno por ahí autografiado, entonces creo que vale mucho la pena aventurarse. En México, si no, estoy tratando de recordar quién es quien publica el cómic en México. Creo que es Camite, la casa editorial, no estoy 100% seguro, como que se me fue de pronto ahí en el avión, pero creo que es Camite. A ver, son cómics padrísimos, me gusta mucho la textura, el tipo de dibujo, el estilo que tiene, mucho la narrativa, y a la hora de coleccionar hay un valor muy grande en todo el tema de la ilustración por las portadas variantes, porque no solo son las portadas tradicionales que uno conoce, ¿no? Por ejemplo, si estás viendo la primera historia, pues está el cuerpo de Vanya como violín, o está el cuerpo, por ejemplo, en la otra del número 5. Hay portadas variantes donde ves escenas particulares que son dibujadas por otros artistas. Eso hace que tenga un valor distinto para las personas. Y creo que también está padre tener eso. Creo que es que los cómics te dan un acercamiento distinto, ¿eh? Vale un buen la pena, si usted es fanático de Umbrella Academy, entrarle a la visión no solo de la serie, o no quedarse solo con lo que vio en los últimos años en Netflix, sino ir también a los cómics y tratar de buscarle ahí otro tipo de interés en las historias, darse cuenta de que estos detallitos que no se contaron y que en el cómic sí está. Y bueno, si se puede tener también una firma, por ejemplo, de Gabriel Ba, o si se puede tener una firma por ahí, más aún de Gerard Way, no solo en su faceta de rockstar con My Chemical Romance y todo lo que ha hecho por ahí, sino en su faceta de escritor, porque creo que es una faceta que a él le gusta mucho y que muchas veces todos lo relacionamos directamente con su banda de Happy Punk. Pues bueno, cambia mucho las cosas. Creo que Gerard Way tener su firma en un cómic de su autoría, con esta visión y todo lo que creó, y un universo que tiene muchísimo por donde expandirse. Yo creo que, ok, Netflix ya lo ve, a lo mejor que ahí se quedó, pero puede salir, como tú decías, otro cómic o otra historia, o una historia, digamos, una serie de un personaje en particular también. Eso es algo que no debemos descartar. Pero en particular este tema de los cómics está increíble. Igual, bien cuidaditos, bien protegidos, bien detalladitos. Si puede uno tenerlos hasta con calificación, todavía mejor. Y es que no está tan imposible conseguir sus firmas. Eso también de irse a aventurar a las convenciones o hasta en un concierto de My Chemical Romance, estaría interesante coleccionar. Ahí llegas como fan y te lo buscas a Gerard Way. Yo creo que hasta le va a dar gusto que lo busques más por Umbrella Academy que por My Chemical Romance en ese lugar. Creo que eso estaría muy padre. Creo que sí se vale. Y la franquicia realmente en los cómics ha ido en varias editoriales, desde Norma, Océano, Camite. Entonces no importa,
realmente las ediciones no cambian mucho en el sentido de que hay de pasta dura, hay blanda, entonces pues sí, denle una oportunidad. Con este top, ¿qué consejo le darías a alguien que recién comienza a coleccionar The Umbrella Academy? Pues yo le diría que trate de encontrarse con los personajes, que trate de entenderlos, que trate de saber cuáles son sus historias particulares para que a partir de eso elija la que más le guste. Al final, como es una familia, tú te puedes relacionar directamente con el que más te interesa y a partir de eso colecciones. Puedes coleccionar ampliamente de todos los personajes, este tipo de sets increíbles que están presentes o irte por el cómic, pero si de pronto te gusta más, por ejemplo, número 5, pues buscar estos artículos, este reloj que mencionábamos que habla mucho del papel y de la mezcla que tiene, de la relación que tiene con el tiempo número 5, o quizás tener a Vanya con su violín, eso es algo que también está padrísimo, o tener este personaje ya sea humano súper fuerte o ya sea gorila, como es en el cómic per se de Luther, o los cuchillos de Diego, y sirve mucho que nos relacionemos con el personaje, que encontremos cuál es el que más se adapta a lo que nos gusta, a lo que nos parece más interesante, y sobre ese camino irnos. Podemos irnos sobre un personaje, podemos irnos sobre todos como familia, pero al final de cuentas tratar de tener esta cercanía con ellos creo que es algo de mucho valor. Usualmente les diríamos, o yo les diría más bien de que se enfocaran en una sola cosa, pero al ser una franquicia nueva y al haber, entre comillas, poco, si pueden, coleccionen todo lo que hay y traten de darle el plus con las firmas o con la foto o con el autógrafo, lo que vean más viable. Entonces, pues sí, yo creo que tiene un gran potencial. Y aunque hoy en día The Umbrella Academy es un relativo éxito, la serie de stream pasó por varios rechazos antes de llegar a Netflix. Desde su publicación en 2007, el proyecto intentó ser adaptado al cine y la televisión, pero no fue hasta 2019 que finalmente vio la luz. Este largo proceso permitió que la base de fans creciera considerablemente, lo que aumentó el impacto de la serie cuando se estrenó. ¿Qué opinas de la influencia de The Umbrella Academy en la cultura pop actual? ¿Sí ha dejado huella o crees que se quedará en un nicho coleccionista muy específico de fans, que por cierto se hacen llamar los Brellies? No, yo creo que sí tiene un acercamiento hacia muchas personas más allá de los Brellies que tú decías ahorita. Yo creo que mucha gente hoy ya los conoce y mucha gente se está involucrando con ellos desde que están en su primera temporada, la segunda, la tercera, hasta el final, que vimos que, bueno, puede haber gustado o puede no haber gustado, pero creo que hubo un acercamiento distinto, hubo un acercamiento hacia masas que muchas veces no pasa con el cómic tradicional. Entonces yo creo que muchas personas se van a involucrar con este grupo, con esta familia tan peculiar, digámoslo así, y van a ir poco a poquito generándose nuevas cosas. A mí no me sorprendería que después tuviéramos cosas distintas e incluso, quién sabe, a lo mejor después te los llegas a encontrar en algún parque temático, algo así distinto que sea también súper importante. Al final tienes un universo muy grande que puedes explorar. Todavía hay un mar de cosas que se pueden generar alrededor de esta familia, de los villanos, de los bonitos, de los malos, de todo lo que está incluido ahí, y creo que hay gran oportunidad para empezar a coleccionar hoy, y yo por eso diría, empiecen a coleccionar Umbrella Academy también. Yo la verdad me opongo a un remake en cuanto a televisión o en cuanto al cine. La verdad es que creo que es una historia bien complicada, pero no tanto por los efectos o por estas cosas tan extraordinarias y bizarras que están dibujadas, sino por el sentimiento que los cómics te dejan, a comparación de otros temas o de otras franquicias que se han tocado en DC o Marvel. Yo no me opongo a que siga el canon en los cómics, entonces no me molesta que el nicho sea tan pequeño, pero de que sí ya dejaron huella, al menos en la cultura pop actual, sí, totalmente de acuerdo. Y en nuestra sección de coleccionando datos, les voy a contar que Gerard Way ha citado que una de sus principales influencias para crear The Umbrella Academy fue el cómic Doom Patrol de Grant Morrison, una serie que también trata sobre un grupo de superhéroes inusuales y marginados. Incluso, más adelante, Way escribiría su propia versión de Doom Patrol para el sello Young Animal de DC Comics. The Umbrella Academy tiene hasta el momento 3 series limitadas. La primera miniserie, Apocalypse Suite, fue publicada desde septiembre de 2007, la segunda, Dallas, en 2008, y la tercera miniserie, titulada Hotel Oblivion, fue publicada desde octubre de 2018. Y viendo la tendencia que tiene Gerard Way de seguir en este mundo de los cómics, además de su música, ¿crees que tengamos spin-offs o más novelas gráficas con un gran potencial coleccionista en un futuro? ¿O ya dejamos descansar por un tiempo a esta familia para que tengan un regreso muy triunfal en muchos años? No, yo creo que no se va a dejar descansar. Yo creo que tendremos algunas otras cosas. No me esperaría tanto. Yo creo que en algunos años veremos cosas nuevas de Umbrella Academy porque lo que te decía tiene mucho futuro. Y va con la tendencia de buscar este tipo de nuevas franquicias que estén también ahí inmersas en el mundo de los cómics y que de pronto tengan vida más allá de las páginas, ¿no? Lo hemos visto con muchas que han aparecido por ahí, que ya también las tenemos tanto animadas como en live action, como es por ejemplo el caso de Umbrella Academy. Creo que hay muchas cosas que se han escrito que no están dentro de los cánones clásicos de DC, de Marvel, de Dark Horse o de cosas así. Entonces creo que hay mucha oportunidad por ahí. Creo que hay mucho mundo en novela gráfica que se acabará adaptando al cine, a la pantalla o
a la televisión, a la serie tradicional en un montón de plataformas y que seguramente vendrá en los próximos años, también porque hay un interés grande por ver a los superhéroes, pero ya no ver también quizás un superhéroe tradicional de DC o de Marvel, superpoderoso con muchas cosas, sino ver personajes más humanos y más cercanos a la gente, como es precisamente el caso de Umbrella Academy. Tuviste The Voice, por ejemplo, también, creo que también va muy marcado por ese lado, entonces es una forma distinta de acercamiento con los superhéroes y creo que hay muchísimo todavía que se puede contar alrededor de novelas gráficas. Quisimos poner este dato porque fíjate que mucha gente se quejó que cuando salió Doom Patrol se quejaban de que es que es la misma fórmula de Guardianes de la Galaxia o de Escuadrón Suicida, de que es un grupo de diferentes personajes que a la larga se vuelven, entre comillas, una familia y que todas sus características compaginan en un tiempo o en ciertas relaciones o en ciertos problemas o en ciertas aventuras, como lo quieran ver. Pero creo que The Umbrella Academy es lo contrario, o sea, es una familia que vive aventuras a partir de esta disfuncionalidad, no es al revés, no son desconocidos que se vuelven familia, y creo que eso aporta un valor muy grande a este mundo de los cómics. Sí, eso es algo padrísimo que le da mucho valor. Creo que es lo que te decía, ¿no? Este acercamiento distinto con los superhéroes, con los personajes que tienen este tipo de capacidades, y eso es lo que da muchísimo hacia el futuro. Hay un montón de historias, de verdad, un montón de historias, nada más vale la pena de pronto buscarle o darse una pasadita por el Sanborns y saltarse de la zona de DC y de Marvel y darte cuenta que hay un montón de cosas distintas, ¿no? Desde animes hasta mangas, hasta un montón de personajes de series que se generan en Estados Unidos, relacionados a videojuegos, relacionados a historias indirectas, que están ahí también y que valen un buen la pena y que en algún momento seguro se van a contar. Y después de este pequeño recorrido por el universo coleccionable de The Umbrella Academy, queda claro que, al igual que la serie, sus coleccionables están llenos de sorpresas y giros inesperados. Cada cómic, figura o pieza musical no es solo un objeto, sino un recordatorio de la extravagancia y el corazón de esta historia. Así que ya lo saben, si buscan algo único para su colección, creo que los Hargreaves tienen algo muy interesante para ofrecer en un mundo saturado por otras franquicias. Para despedirnos, no olviden seguirnos en Instagram y TikTok, donde nos pueden mandar las fotos de sus colecciones, comentarios de qué temas quieren que hablemos, etc. O se pueden suscribir por favor en Spotify, Apple Podcasts y YouTube Music. A mí me pueden seguir en Twitter o X y Threads, estoy como @liamx7. Y Alex, ¿tus redes? Estamos como @cohetemedina, por ahí estamos en X, antes Twitter, platicando sobre todo lo que tenga que ver con estos temas y muchas cosas más. Muchas gracias por acompañarnos, nos escuchamos la próxima semana, bye. Hasta luego. Este fue el podcast de Legión Coleccionista. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.